Señor, venimos delante de ti el día de hoy pidiéndote, Señor, de tu gracia. No solamente sobre nuestros cuerpos, que tú nos guardes en salud y nos fortalezcas en esta temporada, Señor, de climas cambiantes y raros que nos hacen vulnerables, Señor, a las enfermedades. Te pedimos que guardes tu cuerpo y que aquellos de nuestros familiares o amigos y hermanos que están enfermos, tú los bendigas, los sanes, Señor, los fortalezcas. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfermos de manera crónica, que padecen, Señor, en sus cuerpos alguna enfermedad que los agobia. Señor, que el día de hoy, escuchando este mensaje, sean alegrados y alentados, Señor, por lo que has hecho y quién eres tú. Y te pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones y abras nuestras mentes y oídos espirituales para que podamos recibir tu palabra y ser iluminados por el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me ayudes a mí en mi debilidad también para poder yo comunicar lo que es tu verdad, Señor, y no mis pensamientos, sino lo que tu palabra se dice, Señor, lo que tu palabra dice y que pueda yo exponerlo fielmente. Ayúdame, Señor, también. Te pido por mi voz que lo pueda hacer. Y por aquellas personas que no están aquí, Señor, que puede ser que nos estén escuchando por la transmisión, Señor, también bendícelos y que suceda un milagro, Señor, que aunque sea por medio electrónico, ellos reciban como si estuvieran aquí presentes por medio de tu Espíritu. Te lo pido, oh Dios, y para tu gloria, Jesús. Amén. Amén. No sé, no estoy oyendo yo muy bien ahorita, estoy medio sordo, pero espero que se oiga bien y que puedan ahí, muchachos del sonido, ayudarme un poquito, no tanto con más volumen, sino con asegurando que haya más claridad. Bien, vamos a leer Isaías capítulo 9 y es una profecía muy importante, muy hermosa, muy significativa, que quiero pedirles que se pongan de pie para que la podamos leer y que traigan sus Biblias. Me da gusto ver que veo aquí al frente muchas personas que ya están trayendo su Biblia. Es muy diferente leer la Biblia físicamente, tenerla en nuestras manos, que tenerla en un teléfono, hermanos. El teléfono no es tu Biblia, aunque trae ahí las letras de la Biblia. Tienes que interactuar con la Biblia de una manera más personal, más directa. Trae tu Biblia a la iglesia. Lleva tu Biblia a todos lados cuando tengas oportunidad que la puedas leer ahí. Dice Isaías capítulo 9 y voy a leer hasta el versículo 7. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto, hermanos, es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. No recuerdo tal vez, pero no recuerdo haber predicado este pasaje, al menos no en tiempos de Navidad. Y traía en mente desde hace ya algunas semanas el tratar de hacerle justicia, que no estoy seguro si se lo voy a poder hacer, porque hay mucho que sacarle, mucho jugo que sacarle a este texto. Pero voy a tratar de cuando menos comunicarles por qué escogí este texto para el día de hoy. Mi carga, hermanos, es que en la Navidad no distorsionemos nosotros la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no lo veamos inapropiadamente, que no menospreciemos lo que estamos celebrando, que es la encarnación. La encarnación es el milagro más sorprendente que puede haber en el Evangelio. Es el inicio del proceso redentor del Señor por medio de Jesús viniendo en forma de hombre. Quiero leerles algo que escribió uno de mis autores favoritos, el Dr. Sinclair Ferguson, hablando sobre la encarnación y contestando esta pregunta: ¿por qué el Dios hombre? Y dijo Sinclair Ferguson, y creo que lo van a poner aquí en la pantalla, dice: el Evangelio empieza a asombrarnos cuando nos damos cuenta quién es el que vino. Es asombroso para nuestro intelecto. Podríamos decir que si no has sido asombrado por la realidad de la encarnación, es porque no sabes lo que la encarnación significa. La encarnación no significa que Jesús nació como un pequeño bebé. Significa que el eterno, infinito ser divino, adorado por querubines y serafines, creador y sustentador de todas las cosas, infinito en su ser, sabiduría, majestad y gloria, quien con una palabra puede disolver al mundo que ha pecado contra él, estuvo dispuesto a venir a este mundo, adoptando nuestra carne para convertirse en nuestro Salvador. Esto es sobrecogedor. O yo lo diría, esto debe ser sobrecogedor. Hace aproximadamente un año, casi un año exactitud, prediqué sobre el Salmo 110 y les leía yo esta cita de A.W. Tozer que decía: lo que viene a tu mente cuando piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de ti. Lo que pensamos acerca de Dios cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y lo que él estaba tratando de decir con esa frase de Tozer es que la imagen que tenemos de Dios tiene influencia sobre lo que pensamos acerca de todo lo demás. Si pensamos incorrectamente de Dios, vamos a pensar incorrectamente de todo lo demás. La imagen que tienes de quién es Dios impacta de manera fundamental cómo vives delante de ese Dios. Y una de las tragedias de la encarnación, y por cierto, el título de mi mensaje es La gloria de la encarnación del Señor. Una de las tragedias de la Navidad es la trivialización que se ha hecho de lo que estamos celebrando.
en estas temporadas. O sea, se trivializa, se minimiza, se hace algo como muy dulce, muy bonito, como para niños. Y sin embargo, es algo que debe ser absolutamente incomprensible y sobrecogedor para nuestras vidas. El Dios eterno se hizo carne y vino a salvarnos como uno de nosotros. No se trata de un pequeño bebé en un pesebre, se trata del Hijo de Dios, eterno, infinito, soberano, creador de todas las cosas y juez sobre todas las cosas. Se trata de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, que por salvarnos vino de esa forma. Entonces yo lo que quiero, hermanos, es por medio de esta profecía que reconozcamos correctamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, el que nació hace cerca de 2000 años o más de 2000 años en un pueblo llamado Belén? Y para verlo, lo primero que tenemos que hacer es entender esta profecía en su contexto histórico. ¿Ok? Tenemos que hacer una exégesis, tenemos que entender el por qué está esto ahí en la Biblia. Históricamente, esta profecía anunciaba el exilio que iba a sufrir el reino norte de Israel. El rey asirio, que tiene un nombre medio raro, Tiglat-Pileser, iba a ser usado por Dios para devastar la nación, para llevarlo al exilio y literalmente iba a destruir el territorio de Zabulón y Neftalí, que están al norte de Israel. ¿Okay? Asiria venía del norte y estos iban a ser los territorios que ellos iban a conquistar, ¿verdad? Entonces Isaías está advirtiendo y anticipando la oscuridad que vendría como consecuencia del pecado de Israel, de la idolatría de Israel y de sus reyes. Iba a producir una gran hambruna porque iba a haber una gran escasez de alimentos por la invasión. Los asirios vinieron y devastaron toda la agricultura, se robaron todo, se llevaron todo y dejaron a un pueblo, como lo describe en el versículo 2, una tierra de sombra de muerte. Pero Isaías está anticipándoles en sus profecías que viene esta invasión, que viene esta tragedia, pero este es el anuncio de la esperanza que vendría después. Que durante ese periodo de oscuridad y muerte el Señor ya estaba anunciando una esperanza. Venía una invasión, ¿verdad? Vendría en unos años, pero ya también estaba el anuncio de la misericordia de Dios por medio de una luz que iba a resplandecer sobre ellos. Ahora, este es el contexto histórico de esta profecía. Pero el Nuevo Testamento interpreta lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces en Mateo capítulo 4, versículo 12, si ustedes quieren voltearle ahí, ¿verdad? Está específicamente relacionado el apóstol Mateo. Relaciona esta profecía con el ministerio de Jesucristo. Fíjense, dice versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció.
Y a partir de ahí Jesús empezó su ministerio predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Galilea, que es donde venía el Señor, donde está Nazaret, donde está Capernaum. Capernaum es donde venía Juan y Pedro, Andrés y ellos, los pescadores. Está a la orilla, la parte norte del mar de Galilea. Galilea es toda esa región ahí que incluye a Zabulón y Neftalí. Entonces, esta profecía el Señor la está usando para alentar a Israel, pero también para anticipar la oscuridad y el hambre espiritual de toda la humanidad. Y la luz que resplandecería saliendo de la tierra de la Galilea por medio del nacimiento de un niño. La luz resplandece en esa profunda oscuridad. Y desde la caída del hombre, el mundo no ha dejado de estar en oscuridad, hermanos. Y no nos engañemos, el mundo está en oscuridad. Lo vemos en la miseria de los pueblos, en la abundancia de pecado, en la violencia, en las guerras, en la opresión, en la pobreza, en el hambre, en la abundancia de homicidios, en los niños abandonados, en los millones de bebés abortados, en la explotación humana, en la corrupción, en el abuso. Hermanos, estamos viviendo el mundo en esa oscuridad siempre. Pero hoy, aunque vivimos en un mundo de oscuridad, nosotros podemos ver esa luz resplandeciente que prometía Isaías, la luz del niño que habría de nacer. Entonces quiero que veamos esto en varias partes. Primero, hablando del versículo 3 en adelante, el versículo 3, quiero que veamos que el anuncio de esa luz en la oscuridad es motivo de gran gozo. Si se fijan, dice en el versículo 3, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. 4 veces repite el Señor alegría, gozo, ¿verdad? La bendición del Señor viene con esa luz y significa crecimiento, significa multiplicación. Es un anuncio de abundancia, de vida en un lugar donde no había vida, donde había muerte. Donde hubo muerte, ahora habrá vida. En este mundo de tinieblas en el que hay tanta muerte y opresión, en la iglesia de Jesucristo hay vida. En donde este mundo está destruyendo, en la iglesia está creciendo. Y está creciendo en los lugares más oscuros, en los lugares donde, en países seculares, en países comunistas, donde hay resistencia al evangelio, la luz avanza. En países islámicos opresivos, como en Irán, es el país que está prohibido que tú prediques el evangelio y que tú llames a alguien a la conversión o que bautices a alguien, y sin embargo es el lugar donde la iglesia está creciendo más rápidamente. En continentes en donde abunda la pobreza y el hambre, como África, la luz está avanzando y multiplicando y salvando vidas. Porque el Señor prometió que Él iba a edificar su iglesia y que el Hades no prevalecería contra ella. Y el Hades es una referencia a los poderes de la muerte, representa el reino de los muertos. El Hades es un lugar de oscuridad, pero la iglesia es lugar del reino de la vida y la luz. Tenemos vida aquí, hay vida y debe haber abundante alegría por ello.
Cada conversión, cada bautismo debe alegrar nuestro corazón, pues son evidencias de esa luz que resplandeció sobre el mundo cuando nació ese niño. Pero noten que su pueblo se regocija con su presencia. ¿Fijaron ahí? Dice, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia. La luz prometida representa la presencia misma de Dios con nosotros. Este anuncio profético es hermoso porque estamos viendo que hay un niño prometido, pero significa la misma presencia de Dios con su pueblo. Y esta profecía entonces repite y apunta al tema de toda la Biblia, que es que Dios quiere bendecir al hombre acercándose para habitar con nosotros. Es lo que vimos en el libro de Éxodo. Dios lo que quiere es acercarse a nosotros. El evangelio no es el anuncio solo de un niño. Es el anuncio del acercamiento de Dios mismo para habitar con su pueblo. Este es el propósito eterno de Dios para con nosotros. En Apocalipsis hay una escena en el capítulo 21 cuando ve la nueva Jerusalén bajando y dice el profeta, dice Juan, el apóstol Juan dice, pero no hay templo. En la nueva Jerusalén no hay templo. Dice, porque el templo es el Señor, el Dios poderoso, el Cordero. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y dice, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. La culminación de todo el evangelio en la gloria del cielo es el pueblo de Dios habitando en la luz de nuestro Redentor, habitando en la luz de Cristo. El niño que nacerá es la luz resplandeciente en la oscuridad y es la presencia eterna de nuestro Dios en medio de nosotros. Y ahí es donde tenemos que empezar, hermanos, preguntándonos, ¿de qué te estás alegrando tú en esta Navidad? ¿Qué es lo que celebras? ¿Celebras que te vas a juntar con tu familia, los que tienen familia para juntarse? ¿Celebras que vas a recibir un regalo o que vas a dar un regalo? ¿Qué es lo que celebras en esta Navidad? ¿Te alegras de que tienes a Jesús contigo siempre? ¿Te alegras que Él habita en tu corazón por medio del Espíritu Santo? ¿Te alegras de que jamás ya habitarás tú en las tinieblas y que tu destino es habitar en esa luz? Y puede ser que ahorita estés viviendo en un periodo de tinieblas o de oscuridad. Pero la buena noticia es que dentro de ti está la luz y dentro de ti está la vida. Y esas tinieblas nunca van a prevalecer sobre tu vida. Si tú estás en Cristo, hoy tienes motivo de regocijarte por la abundancia que has recibido al recibir a Cristo. Y si tú estás aquí y no has recibido a Cristo, si no has venido a Él para que Él venga a iluminar tu vida, hoy lo puedes hacer. Hoy le puedes pedir al Señor en tu oscuridad, en tus tinieblas. Hoy puedes decirle, Señor, yo necesito tu luz. Yo necesito que tú te acerques a mí porque yo no me puedo acercar a ti. Hoy necesito que tú vengas y alumbres mi vida. Esa luz viene no solamente para brillar sobre nosotros, pero viene para quebrar la opresión que está en nuestra vida. Fíjense en el versículo 4 y el 5, dice, tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar,
combustible para el fuego. Está haciendo referencia a una batalla, específicamente a la batalla de Madián. Si ustedes recuerdan, la batalla de Madián es donde Gedeón lo llama el Señor como un juez sobre su pueblo. En ese momento no había profetas, no había reyes, el pueblo vivía en tribus y estaban bajo opresión de los madianitas. Dice que escondían el alimento en cuevas y abajo de piedras para que no se los llevaran porque no tenían que comer. Describe lo que está sucediendo aquí y va a suceder con Zabulón y Neftalí en el tiempo de Gedeón. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor llama a Gedeón con un ejército. Gedeón junta un ejército de 30,000 hombres y el Señor se lo reduce a 300. Iban a luchar 300 contra un ejército que se estima que podían haber sido más de 100,000 hombres. Y el Señor los destruye milagrosamente a que se empiecen a pelear unos con otros y Gedeón gana una gran batalla. Una batalla en donde lo que quedó, mantos revolcados en sangre, botas de guerrero, y lo que fue todo eso fue combustible para el fuego. Dice, algo así va a suceder cuando venga esa luz. Es una luz que libera, es una luz que restaura al pueblo, es una luz que quiebra el yugo, quiebra la vara, el báculo. Está hablando de cosas pesadas sobre sus hombros. Está hablando de una esclavitud. Los esclavos les ponían un palo en la espalda y los encadenaban a ese palo. El yugo de carga que usan los animales de carga, ¿verdad? Las varas de los opresores. Recuerden los israelitas en Egipto, ¿verdad? Los egipcios dice que los golpeaban con sus varas. Pero el Señor viene con su poder a liberar a su pueblo. Pero curiosamente, haciendo referencia a Madián, el Señor está indicando que Él va a restaurar a su pueblo con su poder y no por el poder humano. Cristo vino en forma de un niño indefenso y débil. Su vida y su muerte fue en debilidad. Sin embargo, su victoria fue total sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Algunos piensan equivocadamente que el cristianismo es una religión de debilidad, es para los débiles. Yo me acuerdo que tenía yo amigos en la universidad que así hablaban, ¿verdad? Y menospreciaban a los cristianos y decían, es que eso es para mujeres, ¿verdad? Dios envió ese niño en esa debilidad para demostrar su poder, demostrar su sabiduría y para demostrar que lo débil del Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda el hombre levantar contra él. Celebramos la debilidad de un bebé recién nacido que sin embargo es el rey, juez y conquistador de toda la creación. Él vino para quebrar nuestro yugo de pecado, la esclavitud de la culpa, el yugo del enemigo sobre nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, somos ahora hijos del Dios Altísimo y la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no nos amedrenta. Va a ser el enemigo final que será derrotado en el día de la resurrección de los santos de Dios. Hermanos, la Navidad es la celebración de nuestra liberación. Es la celebración de que nace nuestro libertador. Es la celebración de que por medio de la venida del Salvador, ¿verdad?, nos hace libres para servirlo a Él. Que nuestros enemigos han sido derrotados y que nada puede impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida.
¿Qué estás celebrando en Navidad? ¿Qué tan consciente estás de lo que vino a ser ese niño? De tal manera que no trivialices, ¿verdad? Y hagas de esta celebración algo trivial, algo mundano, algo pasajero, sino algo profundamente significativo para ti. Ahora, la segunda parte de este poema, de esta profecía que empieza del versículo 2 hasta el versículo 7, habla de este niño. Da la razón de esa luz. ¿Por qué esa luz? ¿Por qué viene ese resplandor? ¿Por qué esa oscuridad va a ser vencida? Porque un niño nos ha nacido. La luz es un niño que es el soberano de Dios. La luz es un niño que es el soberano Dios. Noten ustedes cómo está escrito esto. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. La profecía identifica la luz que resplandecerá. Es una persona, es un niño. El anuncio es que va a brillar una luz entre las tinieblas y esa luz va a traer gozo, alegría, bendición, prosperidad, liberación, pero vendrá por la presencia misma de Dios entre su pueblo. En la introducción de su evangelio, el apóstol Juan describe a Jesús de esta manera. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Jesús es la luz. En él estaba la vida. Esta estrofa identifica la presencia de Dios con un niño que ha nacido. Estamos hablando que casi 800 años antes de que Jesús naciera, su nacimiento estaba siendo profetizado. Pero noten ustedes las palabras, por eso es importante que leamos con cuidado. Noten, no dice un niño ha nacido. ¿Qué dice? Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. El niño es un hijo que se nos ha dado. Es un niño para nosotros. Es un regalo de Dios para la humanidad. Es el Hijo de Dios que no solamente viene físicamente a traer la presencia de Dios al mundo, es un hijo de los hombres. Es uno como nosotros, para nosotros. Por eso Jesús insistía en identificarse como el Hijo del Hombre. Porque él sabía que era perfectamente el Hijo de Dios Padre y perfectamente Hijo del hombre, nacido de una mujer. Un Hijo de Dios que se nos daba para que sea nuestro. Ese es nuestro regalo. Jesús es nuestro mayor regalo, un regalo que salió del corazón de Dios Padre para nuestra bendición, para nuestra alegría, para nuestra liberación. Es un regalo divino y celestial. Una de las cosas que a veces escucho yo a personas, especialmente a los jóvenes, cuando quieren hablar de Jesús, pero dicen, hacen referencia a Dios. Y siempre me quedo yo pensando y me quedo con ganas de preguntarles, ¿cuál Dios? Porque Dios es un concepto. El mundo cree en Dios, ¿verdad? Es como decir ángel, Dios, hombre, caballo. O sea, es una cosa.
Pero ¿de quién estás hablando? Cuando tú piensas que Jesús se nos dio, entonces cuando hablamos de Dios, estamos hablando de mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Es una persona específica, no es un concepto. Es alguien que se me dio, es alguien que yo tengo, es alguien que está en mí, es alguien que dio su vida por mí. Me explico, ahorita que leyó Abelardo la cita esa de Gálatas 2:20. Dio su vida por mí, es mi regalo. Es algo que Dios, que el Creador, vino para dárseme. Por eso debemos de ser específicos. Y cuando le hablamos a las personas, oye, ¿tú crees en Dios? Pues sí, pero los demonios también creen en Dios. Pero es muy diferente decir, ¿y tú has entregado tu vida a Jesús? ¿Has recibido a Jesús como el regalo de Dios para tu vida? ¿Crees en Cristo Jesús como el Señor y tu Salvador? Es muy diferente. Y me hace preguntar, o sea, ¿qué es lo que estamos escuchando cuando escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios? Si esto es una realidad en nuestras vidas. Vayamos nosotros a estar con nuestras familias y decimos, oye, el día de hoy estamos celebrando a Dios. No estamos celebrando a Dios. En cierta manera sí, ¿verdad? Estamos celebrando que se nos ha dado a Cristo, al Hijo de Dios, por voluntad de Dios nuestro Padre, para que lo tengamos y para que sea nuestro regalo. ¿Qué estás celebrando tú esta Navidad? ¿Estás celebrando ese regalo? ¿Te sientes enormemente enriquecido por el regalo que has recibido? ¿Por la persona que has recibido? Porque Cristo está contigo y se te ha dado a ti. Y no solamente eso, ¿verdad? Escuché hoy a Pepe Mendoza decir, no solamente eso, sino que Él se nos da a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él, como vamos a ver ahorita en un ratito. Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Vean ustedes la relación. Y por eso ¿cuál es el regalo que valoras? Dame a Cristo por sobre todas las demás cosas. ¿Valoras más alguna cosa física? ¿Te alegras más por algo que recibes en tus manos? Porque algo que tú querías tener. ¿Te alegras más por algo que es temporal y perecedero? Que porque tienes el mayor regalo que puede recibir una persona. Ahora notemos. Es el Hijo, es una persona, es un niño, pero es el Hijo que es el Dios soberano. Dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. El niño que vino en debilidad, envuelto en pañales y que sufrió en su carne muriendo en la cruz, es el Dios soberano. Soberanía significa que reina por encima de todo y de todos. Soberanía significa que tiene el poder y la autoridad suprema para gobernar sobre todas las cosas. Y les digo que el año pasado prediqué sobre el Salmo 110 cuando el Señor le dice a Jesús, así dice el Salmo 110, versículo 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jehová, el Padre, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Este es Jesús. Ese es el que nació, el que tiene un cetro soberano como rey soberano sobre toda la creación. Él viene con su poderoso cetro a quebrantar todo yugo de nuestros opresores y viene a reinar
desde su trono. Desde la perspectiva humana, ese niño tal vez era despreciable, nació en pobreza, fue colocado en un pesebre, no tenía ninguna distinción humana y sin embargo reposaba sobre sus hombros la soberanía universal del reino eterno de Dios verdadero. Y no solamente soberano totalmente. Dice el versículo 7 que el aumento de su soberanía no tendrá fin. Su soberanía seguirá creciendo, extendiéndose, siendo afianzada para siempre. No solo es soberano eterno, sino que porque no solamente es soberano eterno, sino que lo será de manera infinita. Soberano eterno y soberano infinito. Su reino no tendrá fin. Eso es lo que significa infinito para los que estudiaron matemáticas, ¿verdad? No tiene fin. Nunca se acaba. Nosotros necesitamos darnos cuenta quién es ese niño. Él es el rey que debe reinar en tu vida. Hermanos, esta Navidad, ¿a quién estás celebrando? Estás celebrando a tu rey. Y si es así, Él es el rey de todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿Lo reconoces así? ¿Vives así? ¿Es Jesús tu rey? ¿Estás sometido a su soberanía? ¿Voluntariamente vienes y te inclinas temerosamente hacia ese rey? Esta Navidad, hermanos, necesitamos reconocer y estremecernos por lo que sucedió en Belén, porque ese niño que nació es el rey. Y tenemos que entender correctamente la magnitud de la obra de la encarnación. El que está naciendo es el soberano rey del universo. Y eso es lo que estamos celebrando, que tenemos un rey. Y debemos estar entonces celebrándolo con nuestra sumisión. Reina este niño sobre todo lo que tienes, sobre todo lo que eres, sobre todo lo que haces. ¿O es simplemente una celebración externa de labios para afuera, pero realmente no está tu vida sometida a este rey? ¿Ven por qué es importante que nosotros evaluemos correctamente lo que es la Navidad? El versículo 6 continúa y nos dice el nombre por el que debe ser conocido ese niño. Fíjense el nombre. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y aunque voy a ir un poco rápido aquí con estos cuatro nombres, no quiero que pase, quiero que pongan mucha atención y me ayuden con eso, ¿verdad? Porque es muy importante entender la amplitud de lo que sus nombres definen acerca de él. Admirable Consejero. Su nombre implica sabiduría extraordinaria. Una sabiduría maravillosa y de extrema belleza. Todo lo que este niño hace, este hijo hace, lo hace perfectamente hermoso, porque en él no hay error ni imperfección. Podemos confiar en toda su obra y palabra, pues en la perfección de su sabiduría, todo en él es absolutamente verdad y cierto.
Jesús es un rey soberano que nunca se equivoca y que todos sus planes y propósitos se cumplirán porque son perfectos y porque Él tiene el poder para llevarlos a cabo. Quiero leerles la doxología de Pablo en Romanos capítulo 11, cuando termina él la exposición del Evangelio desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 11, y antes de hablar de aplicación, él exclama la gloria de Dios y dice así en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. El niño que nació en Belén contenía en sí mismo toda la verdad y sabiduría de Dios. Su obra fue perfectamente sabia. Él no se equivoca. No se equivocó en llamarte. No se equivocó en salvarte. No se va a equivocar en terminar la obra que ha empezado contigo. Pero eso implica, hermanos, que si Él es el admirable consejero, nosotros debemos confiar en Él. Y no nos damos cuenta que a veces lo que ha salido de la boca de Jesús, nosotros no confiamos en ello, no creemos en ello, no lo aplicamos a nuestra vida. ¿Confías en Él y en sus propósitos para tu vida? ¿O hay cosas que tú escuchas de su palabra que ha salido de su boca y que tú dices, no, pues sí, pero no sé, yo todavía como que no tengo todavía convicción o ganas de aplicarlo a mi vida? ¿O dudas cuando hablas con Él si realmente es el soberano, como Él dice, si realmente no se estará equivocando el Señor? Perdí mi trabajo, me enfermé, tengo problemas familiares. Se me hace que el Señor realmente no sabe lo que está haciendo con mi vida. Esta Navidad, hermanos, tienes que estar seguro para celebrar a ese hijo, a ese niño, que estás confiando plenamente en Él. Es el Dios poderoso. Ese niño es Dios. Es divino. Significa que no ha sido creado, sino que es el creador. Todo lo que ha sido creado por medio de Él. Y fue creado para Él. Si nosotros fuimos creados, hermanos, fuimos creados para Jesús, o sea, le pertenecemos. Eso es lo que dice la Escritura, Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una cosa vista de dos lados, el lado positivo y el lado negativo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, de Dios, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Date cuenta quién es este niño. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es el dueño de todo. Tú existes, hermano, en este momento por voluntad de ese niño.
En este momento, el poder de Jesús está obrando para sostenernos en nuestra existencia. Todo el mundo en este preciso momento no deja de existir porque Jesús lo está manteniendo en su existencia. Cada palabra que yo estoy pronunciando está saliendo de mi boca porque Jesús está permitiendo que salga de mi boca. Y si tú vas a celebrar algo esta Navidad, si tú vas a comer algo, vas a decir algo, vas a respirar algo, vas a agarrar a uno de tus nietos en tus brazos y le vas a dar un beso, es simplemente por la voluntad de ese niño que te lo está permitiendo y te está sosteniendo para que suceda. En el momento que Él diga, ya no, se acabó. Estamos en sus manos porque le pertenecemos, porque Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, es el Dios creador. Tercero, Él es Padre eterno. Y aquí es donde entra el misterio, donde es incomprensible para nosotros. Este niño es uno con el Padre, así como lo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. A Felipe el Señor le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre, así como el Padre está por sobre todas las cosas, el Hijo está sobre todas las cosas, reinando junto al Padre en una unidad perfecta e incomprensible, escondida en la realidad de Dios en tres personas. Al grado que obran conjuntamente en la creación. Y noten esto, específicamente el apóstol Juan describe al Hijo y al Padre obrando en el juicio sobre su creación. Noten esto, Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. A veces podemos decir, no, yo tengo temor de Dios, pero no tengo temor de Jesús. Hermanos, no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, si no honras a Jesús, no estás honrando al Padre. Pero les voy a leer algo que debe de estremecerte y te lo voy a leer para tratar de estimular el terror en tu vida. Dice Hebreos 10:31. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Quién dice la Biblia que va a juzgar a todos? Jesús. Horrenda, te lo voy a leer así. Jesús juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Jesús. ¿Cómo estás enseñándole a tus hijos o a tus nietas que deben de considerar al Señor Jesús? ¿Es el niño Jesús o es el juez de toda la creación? ¿Estás enseñando que es una cosa horrenda caer en las manos de Jesús? Porque Él va a juzgar a vivos y muertos. Y va a juzgar sobre las bases de decir, yo di mi vida, di mi sangre, para que tú no tuvieras que pasar por este juicio y lo rechazaste. Ahora, horrenda cosa es que te presentes delante de mí en este momento sin nada en tus manos para justificarte.
¿Qué les estás enseñando que es el verdadero significado de la encarnación? Hermanos, en esta Navidad te tienes que preguntar si hay temor de Dios en tu hogar. Si caminas sabiendo que el juez de toda la creación está viendo tu vida, está escuchando tus palabras, está discerniendo los motivos de tu corazón, las intenciones, tus sentimientos, tus iras, tus enojos, tus juicios, tus rencores, tus envidias, tus amarguras, tu arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos celebrar a este niño sin darnos cuenta quién es? Lo vamos a menospreciar porque Él sabe quién es Él. Y nosotros, si nosotros lo minimizamos, lo estamos minimizando a Él. Lo que pasa es que no lo vemos completamente, vemos nomás a veces lo que nos conviene, como es su último nombre. Él es príncipe de paz. Ser el príncipe significa que es el líder principal. En inglés hay una palabra, ¿verdad?, que no tenemos en español, ¿verdad? Es el máster. Es el capitán de la paz. El libro de Hebreos lo describe como el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que lleva a cabo la obra de reconciliación entre Dios y los hombres. Él es el mediador, el puente divino que conecta a Dios mismo con los hombres, que han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte, de su propia muerte. Sin reconciliación, sin que Él, siendo el juez eterno, el creador, el soberano, sin que Él asumiera también el rol de príncipe de paz, hermanos, seríamos enemigos de Dios. Ni siquiera podríamos acercarnos a Dios. No podríamos esperar nada de Él, sino solo su ira y su castigo. Estaríamos perdidos para siempre. Pero Él es el príncipe de paz que vino a lograr lo que es imposible para el ser humano lograr. Vino a traernos la paz con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el conducto, Él es el Salvador, Él es nuestro Redentor, pero también es el juez, y Él el Creador, y el Rey soberano. Todas estas cosas es Él, y todas estas cosas debemos nosotros celebrar. Lo más grandioso e importante que necesitamos como sus criaturas es tener paz con Él, por medio de la reconciliación que solo Él puede llevar a cabo. En esta Navidad, hermano, hermana, ¿estás agradecido por el privilegio que se te ha dado de poder acercarte al trono de Dios? ¿Estás profundamente agradecido que este niño que se te dio y a quien tú le perteneces, con su vida compró el derecho de que tú puedas acercarte a su trono y pedirle ayuda, pedirle misericordia, pedirle compasión para ti y para los tuyos? Eso significa la encarnación. Para eso vino. Ese es su nombre. Eso es lo que Él es. Quiero terminar leyéndoles, hermanos, un escrito que tiene ya muchos años y anda circulando por ahí. Yo no se preocupen si lo leo rápido, porque se los van a dar a la salida una copiecita para que se la lleven, para que se den cuenta que la magnitud de este hijo, la magnitud de quién era este niño, ¿verdad?, comparado con lo que Él vino a hacer, la magnitud del descenso
La encarnación es el más grande descenso que pueda haber sucedido. Nadie ha descendido desde el lugar más alto posible a la mayor humillación humana posible. Y así empieza este escrito, dice, qué profundo descenso. De las alturas de gloria a las profundidades de oprobio. De las maravillas del cielo a las maldades de la tierra. De la exaltación a la humillación. Del trono al madero. De la dignidad a la degradación. De la adoración a la ira. De los salones del cielo a los clavos de la tierra. De la coronación a la maldición. Del lugar de la gloria al lugar sangriento. En Belén los extremos de humildad y gloria se unieron. Nació en un establo, recostado en un pesebre, envuelto en pañales de pobreza. No hubo un cuarto para quien hizo todos los cuartos. No hubo lugar para aquel que hizo y conoce todos los lugares. Oh, profunda humillación del Creador, nacido de una criatura. Pero en su descenso vino el amanecer de la misericordia, porque no podemos ascender a Él. Él descendió a nosotros. La encarnación de Cristo representa el más glorioso acto de amor y compasión que puede haber. Nosotros no podremos nunca ascender a Él. El Rey soberano mismo descendió a nosotros para llevarnos con Él. Hermanos, necesitamos reconocer correctamente quién es ese niño que nació, para que lo celebremos correctamente.